Hola, buenas. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Muchas gracias por estar del otro lado. Y bueno, para darle continuidad a muchas de las actividades que estamos realizando para conmemorar estos 10 años de Guaira, vemos que una de las formas más lindas de festejarlo es justamente pudiendo compartir con algunos de los protagonistas que nos vinieron acompañando y que apostaron por la innovación abierta durante estos 10 años de Guaira. Entonces, ¿qué mejor que celebrarlo con dos de nuestros grandes sponsors, personas que durante estos años han apostado y lo siguen haciendo por el desarrollo de la innovación abierta en la región? Y vamos a conversar para que desde la perspectiva de cada uno nos pueda contar y compartir sus experiencias entre las startups y justamente todo lo que es la corporación. Así que le doy la bienvenida a quienes nos acompañan en este webinar, a Carolina Navarrete, directora de marketing B2B para toda Hispanoamérica. Bienvenida, Carolina. Y le doy la Muchas bienvenida, gracias. buenas, gracias. Y le doy la bienvenida también a José Luis Ayelo. José Luis es CEO de Movistar en Uruguay. Bienvenido, José Luis, también. Hola Agustín, hola Carolina y a todos los que nos están escuchando. Bueno, permítanme salirme un poco del schedule y decirles que para mí es un verdadero gusto poder estar compartiendo con ustedes dos esta charla, porque sabemos que son dos de los protagonistas de este recorrido durante estos 10 años de Guaira y que cada uno desde su lugar apostó muchísimo por el crecimiento del trabajo, de lo que es el vínculo entre startups y Telefónica a través de los canales B2B. Entonces, a la audiencia le quiero contar, por ejemplo, que José Luis, antes de ser CEO de Uruguay, lideró el equipo de Telefónica Argentina B2B, y ahí fue, bueno, uno justamente de los pioneros en apostar y armar un esquema donde se integraban las soluciones de Guaira a toda la maquinaria de reventa que ya tenía Telefónica para empresas, y donde empezamos gracias a la apuesta de él y todo su equipo, a avanzar muchísimo en lo que es ese tipo de vínculo de innovación abierta. Y contarles también que Carolina, antes de estar en su posición actual, también estuvo como responsable de B2B en Colombia, y también antes en marketing B2B en Colombia. Y gracias a la apuesta de ella fue también como pudimos lograr deals potentísimos en la región, como es el caso de Dashfleet con Transmilenio, que ya seguramente vamos a poder hablar más adelante. Entonces, primero que nada, quería agradecerles a los dos por todo el apoyo durante estos años y por el apoyo que nos siguen dando. Carolina, además, en su rol actual, tiene el desafío de impulsar a nivel regional todas las iniciativas que venimos trabajando con Guaira, y que, por ejemplo, una de ellas es la que comenzó José Luis en Argentina. Así que es un momento muy lindo para nosotros poder compartir y que todo el mundo pueda entender también cómo funciona esto desde la mirada de Telefónica. Así que tengo algunas preguntas para ustedes, para entender un poco y para que podamos ir compartiendo cómo fuimos transitando este camino. Y ahí, José Luis, quería empezar con vos y que nos cuentes por qué decidiste apostar por la innovación a través de startups, cuando estabas en su momento en Argentina liderando el equipo, ¿no? Bueno, primero gracias por la invitación a este espacio. La verdad que es un lujo poder estar acá compartiendo este evento en esta semana de Guaira. A ver, ¿por qué apostamos a trabajar con las startups? La verdad, siendo muy francos, cuando comenzamos con las startups no fue un proceso consciente. Yo creo que fue más un proceso de aprendizaje que nos fue sorprendiendo a medida que lo fuimos transitando. No es que hubo una apuesta deliberada de trabajar más cerca de las startups como luego lo fuimos haciendo. En realidad el planteo inicial fue bastante simple, que era sencillamente acercarnos a las startups para tratar, te diría simplemente con un enfoque de ayudar a las startups. No había mucha más pretensión que esa, con lo cual, como te decía recién, la verdad que no era una gran apuesta, era simplemente tratar de facilitarles el desarrollo a estos emprendedores. Pero después, ya trabajando con ellas, nos empezamos a dar cuenta que había una oportunidad muchísimo más importante que simplemente ayudarlas, que implicaba integrar sus productos a nuestro portfolio de soluciones. Y esto era una oportunidad muchísimo más grande que simplemente ayudar a las startups. Era una oportunidad muchísimo más grande porque para las startups significaba no solamente darle mentoreo, infraestructura y apoyo financiero, sino algo muchísimo más valioso, que era
ponerle a disposición de las startups toda la potencia comercial que tiene el grupo Telefónica, ¿no? Esto es como subir a alguien a un cohete espacial y ponerle a su disposición toda la plataforma comercial que tiene Telefónica, que es gigante. Por ahí nosotros no nos llegamos a dar cuenta porque somos parte de ella, pero los canales de venta, la cantidad de clientes a los que llegamos, nuestra propia marca, nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de facturar, nuestra capacidad de cobrar. Entonces, para las startups realmente era una forma de acelerarlas fenomenal, el hecho de no solamente acercarnos una vez por mes a ayudarlas en lo que pudieran necesitar, sino poner al servicio de su startup, valga la redundancia, toda la potencia comercial que tiene Telefónica. Eso cambió un poco la relación, no era simplemente una compañía grande que ayudaba a compañías pequeñas, sino eran dos compañías muy diferentes que de alguna forma ponían a disposición sus capacidades. Y lo que por otro lado nos dimos cuenta que no solo íbamos a dar, sino íbamos a recibir de parte de las startups, es una forma de trabajar muy diferente a la que en general veníamos acostumbradas las grandes empresas, y a una forma de trabajar realmente ágil, no en el sentido de la metodología Agile, sino las startups en general, quienes han tenido la oportunidad de trabajar con ellas saben que son compañías realmente ágiles, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, fue un primer acercamiento que no tuvo más que la intención de ayudar a emprendedores, que después evolucionó en lo que hoy conocemos, que es un modelo muchísimo más rico tanto para las startups como para nosotros, ¿no? Para Telefónica. Y es súper interesante porque así trabajan las startups, ¿no? O sea, las startups van a veces a esa lógica de prueba y error o a ir descubriendo en el camino cuál es el verdadero foco que se va poniendo. Y me interesaba cuando vos lo contabas porque no es que desde el inicio, y mismo el camino que vino haciendo Guaira tiene mucho de eso, ¿no? De ir reinventándose. Primero se acerca a las startups con una primera idea y después cuando vemos el potencial nos vamos convenciendo de que hay mucho más para hacer y reajustando. Es muy interesante. Y Carolina, me interesa hacerte esa misma pregunta a vos. ¿Por qué decidiste apostar por la innovación abierta en tus diferentes roles, ¿no? Sí, bueno, primero que todo, mil gracias por la invitación. De verdad, un verdadero privilegio tener estos minutos para compartir con ustedes y a todos los que nos escuchan. Yo creo que muy en línea con lo que dice José Luis, nosotros éramos muy conscientes que la tecnología y la innovación son los que nos permiten avanzar hacia ese futuro que todos imaginamos y éramos conscientes de que necesitábamos complementar nuestro portafolio de productos y servicios tradicionales que teníamos en Telefónica con soluciones digitales, con soluciones de vanguardia que atendieran las nuevas necesidades del mercado. Y eso justo precisamente fue lo que empezamos a ver que nos podían aportar esos emprendimientos que, como tú dices, Agustín, no tienen miedo de la prueba y el error, ¿no? Entonces empezamos a trabajar de la mano con ellos, complementando nuestros servicios de conectividad con soluciones adaptadas a las necesidades puntuales que venían del mercado, que nos traían nuestros comerciales muy cerquita, digamos, de los clientes, diciendo en tal sector se necesita una solución de tal tema. No la teníamos en el portafolio y empezamos a buscar y a iterar con esos emprendedores, esas startups, y fuimos encontrando, digamos, ese complemento que, pues, que con todos estos años nos damos cuenta que son muy exitosos, ¿no? Y que tenemos ya un portafolio de soluciones muy interesantes que hemos logrado poner al servicio de todos nuestros clientes. Yo creo que es muy en línea con lo que decías los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Y es muy lindo ver cómo el concepto de innovación abierta va creciendo, ¿no? Porque hace un par de años la gente quizás no era muy consciente de qué era la innovación abierta y ahora vemos que cada vez más compañías están apostando por eso, ¿no? Eso que vos decías, Carolina, claro, es mucho más eficiente usar la solución de alguien que ya está trabajando en un tema y que es excelente en ese tema, que tiene una empresa específicamente dedicada y adaptada para atacar una necesidad. Es mucho más eficiente innovar a través de ellos que empezar a construir grandes departamentos propios de innovación, ¿no? Así que gracias por el insight también. Y, y volviendo a vos, José, desde tu experiencia, ¿algún cambio concreto, imagino que viviste varios, que hayas visto que ha generado la innovación abierta a Telefónica o a sus clientes durante estos años que quieras compartirnos? Eh,
Sí, si tuviera que resumirlo, creo que el aprender a trabajar en modo de la innovación abierta básicamente nos hace una mejor compañía y creo que eso fue algo que pudimos ir capturando y que seguiremos capturando, pero lo primero que me sale decirte es que nos hace una mejor compañía. En primer lugar, por lo que recién comentaba Carolina, ¿no? Implica aprender a trabajar con personas y con organizaciones que tienen otra forma de pensar totalmente diferentes a la que nosotros tenemos y que no por ser empresas pequeñas son menos ejemplares, ¿no? Yo creo que las startups saben como nadie que el recurso realmente escaso es el tiempo, ¿no? A veces pensamos que es el OPEX o el CAPEX, pero la verdad que no es el OPEX y el CAPEX. El recurso más escaso es el tiempo. De hecho, si tuviéramos tiempo infinito, conseguiríamos CAPEX y OPEX, ¿no? Y eso las startups lo tienen sumamente incorporado y los tiempos que se permiten son realmente tiempos de una organización que piensa en términos de agilidad. Son plenamente conscientes de que ese recurso, el tiempo, es precioso. Entonces, creo que algo que nos ha nutrido empezar a trabajar en innovación abierta con este tipo de compañías es un sano vértigo en el sentido de entender que los tiempos que a veces tenemos la ilusión de que están a disposición, en realidad no lo tenemos y realmente te hace ir mucho más ágil de lo que por ahí venías trabajando antes, ¿no? Y ahí déjame complementarte con algo un ejemplo que muy claro que nosotros siempre damos, ¿no? Quizás 6 meses, 10 meses para Telefónica es casi un abrir y cerrar de ojos. No es tan así, pero sí lo es, digamos. O sea, es verdad que cada vez todo se mueve más rápido, entonces esa assumption va quedando cada vez más vieja, pero digamos, estamos acostumbrados a que 6 o 10 meses sea algo muy rápido en Telefónica. Para las startups es la diferencia a veces entre la vida y la muerte, literal, porque en esos, o sea, muchas tienen caja para los próximos 4 meses, ¿no? O sea, y si no generan algo nuevo para sostenerse o buscan más financiamiento en un periodo menor, está en riesgo la sostenibilidad de la compañía. Y bueno, y tiene que ver con eso que vos comentabas. Así que muchas gracias también por compartirlo. Y Carolina, me interesaba que nos puedas contar también alguna experiencia puntual o algún caso que hayas destacado. Yo ahí mencioné alguno, no sé si vas a ir con ese que es también muy lindo, de alguna startup. Sí, no, la verdad es que tendría muchos que contar, pero ya que mencionaste Dashly, yo creo que además ha sido el proyecto más grande que hemos implementado acá en Colombia. Un proyecto muy bonito, ¿no? Porque complementamos toda la parte de la conectividad con una solución de movilidad inteligente que desarrolló esta startup y la pusimos al servicio del transporte masivo en Bogotá. Entonces, es una solución que se instaló en el Transmilenio, que es el transporte masivo que tenemos acá en la capital de Colombia, que consta de cámaras de monitoreo, de un sistema también que permite ir recolectando toda la información de los motores de los buses para poder tener mantenimiento preventivo. También tenemos todo el monitoreo en los patios donde llegan los buses, se hace la optimización de rutas. Entonces, realmente es una súper solución que ya se ha vuelto un referente. De hecho, todas las licitaciones que están saliendo en este momento para complementar esos servicios de transporte masivo en todo Colombia, ya no solamente en Bogotá, sino en todas las demás capitales de Colombia, están pidiendo como requisito un sistema y una solución como la que nosotros instalamos en ese momento que no existía en Colombia. Entonces, yo creo que esa es una historia de éxito muy bonita que se está replicando, que logramos implementarla con una empresa pequeña y que pudo crecer muy rápidamente. Eso es un proyecto muy grande, el más grande que se firmó en el segmento empresas el año pasado, que tiene comprometida pues toda la flota del transporte masivo en Bogotá. Entonces, de verdad, es un súper proyecto y lo más bonito es lo que te digo, y es que ya todos quieren tener la solución que logramos implementar en esa primera ruta, porque era una única ruta y ya la estamos replicando para todas las demás y todas las demás ciudades. Muy Qué lindo. bonito ese proyecto. Es Sí. tal cual. Es un muy lindo proyecto porque además resume la esencia de lo que hacemos, ¿no? O sea, es una solución de que por sí quizás Telefónica la podría haber desarrollado, pero le hubiera llevado un tiempo, un esfuerzo, un foco
que quizás no era prioritario, y hay una startup del otro lado que está con un producto plug and play justamente para atacar eso, y nosotros tenemos acceso a ese gran cliente. El gran cliente confía, en este caso Transmilenio, confía en nosotros, sabe que le podemos dar el servicio después de postventa adecuado y demás, bueno, y ahí es donde se unen, ¿no? Porque acá gana la startup, porque Dashfleet puede llegar a dar ese servicio que quizás desde sí mismo le hubiera costado más llegar, pero gana también Telefónica y gana, por supuesto, el cliente que tiene acceso a esta solución. Y pensaba también en Argentina, y por el ataque del tiempo, no voy a hacerte la misma pregunta, José, pero pensaba en Argentina que hemos tenido algunas experiencias con otro tipo de soluciones más masivas, ¿no? Porque esta, como Dashfleet, es una gran solución para un gran cliente, y por otro lado tenemos desde el otro punto algunas soluciones que también hemos sabido apalancarnos a través de innovación abierta y de startups, pero para atacar necesidades puntuales de clientes de una manera más masiva, como es el caso de Webcentrics, ponele, que es muy interesante también, ¿no? Cada uno, y para entender también que hay miles de formas de trabajar la innovación abierta, lo cual resulta súper interesante. Vuelvo a hacerles una pregunta ahora a los dos. Y me interesa las dos puntas, lo positivo y lo desafiante. ¿Qué es lo más positivo y lo más desafiante que han sentido en su experiencia de trabajar con una startup, ¿no? Carolina, ¿qué fue lo más positivo y lo más desafiante que viste? Sí. Yo creo que lo más positivo, algo que ya comentaba José Luis hace unos minutos, y es la velocidad, ¿no? La velocidad con la cual trabajan los emprendimientos, esas startups. Bueno, y tú también lo comentabas, para muchos el tiempo es vida o muerte, ¿no? Tengo la caja para los próximos 5 meses, o logro tener la solución que se adapte a la necesidad de mi cliente, o muero, ¿no? Entonces yo creo que eso nos pone un ritmo muy importante a nosotros, una gran corporación donde los procesos son mucho más largos. Entonces yo creo que lo más positivo es aprender de eso, de esa velocidad que nos imprimen esas startups con las que trabajamos. Y a la vez también lo más desafiante. Yo creo que es lo mismo, porque al final lo más desafiante es lograr engranar esos dos mundos, ¿no? Porque la idea es que podamos ir de la mano, atender a esa necesidad del cliente final, que es el objetivo, y poder resolverle esa necesidad a nuestros clientes, y pues para nosotros que eso significa crecimiento en ingresos, etcétera. Y ese es también el principal desafío, y es cómo lograr hacer convivir ese mundo a la startup, donde todos lo quieren para mañana, con una compañía grande, una corporación como lo somos nosotros, donde el tiempo nos corre a un ritmo diferente. Y yo creo que eso es lo positivo, pero también el desafío. Y ahí hemos aprendido un montón. Y cada vez necesitamos ir más hacia allá. Nosotros, las telcos tradicionales, antiguamente competíamos entre telcos, ya no. Ya en el mundo B2B, nuestros competidores, sí, por supuesto, son las operadoras, pero también todas las empresas de nicho que atienden los servicios digitales, que son mucho más ágiles que nosotros. Y tenemos sí o sí adaptarnos a eso y volvernos igual de ágiles, y en eso las startups, los emprendedores nos enseñan mucho. Yo creo que ahí es un gana-gana como por donde lo miremos. Bien, muchísimas gracias. Y José Luis, que también compartinos lo positivo y lo desafiante, ¿no? Es más difícil responder después de Carolina, porque ya di una tan buena respuesta que es difícil o decir algo inteligente o no repetirse. Pero a ver, pensando en lo más desafiante, en lo más difícil, yo creo que, por lo menos por la experiencia que tuvimos, creo que lo más desafiante quizás sea convertir una buena idea en un buen negocio, ¿no? Muchas veces hay emprendedores o emprendimientos que son muy buenas ideas, muy interesantes, pero cuando uno la quiere llevar a la práctica no necesariamente es un buen negocio. Típicamente porque no se han considerado aspectos de la operación, de la experiencia del cliente, de la experiencia de postventa, de la financiación, de la operación. Entonces, creo que ese es uno de los principales desafíos, ¿no? Cómo hacer que una idea que a priori es muy interesante, además sea rentable, ¿no? Cómo convertir esa idea en un modelo de negocio y una operación que realmente, además de buena idea, sea un buen negocio. Y lo más positivo, que es algo que a mí me parece realmente sorprendente de las startups como complemento de compañías como la nuestra, es el hecho de que la complementación es enorme.
las startups en general son compañías que nacen, digamos, definiéndose desde una necesidad muy específica de un segmento muy específico de clientes. Hemos identificado que el segmento de profesionales tiene tal problema cuando tiene que hacer la presentación de su declaración jurada. Digo, se definen desde una necesidad de cliente, lo cual es potentísimo. Entonces yo creo que posiblemente las empresas como la nuestra, históricamente nos hemos definido mucho más desde la tecnología. Realmente somos empresas tecnológicas con una especialidad enorme en lo que la tecnología puede ofrecer. Y estas otras compañías son especialistas en la demanda. Llegan a entender necesidades que es realmente muy difícil identificar. Entonces, yo creo que eso es lo positivo, ¿no? La complementación entre una organización de tecnología que entiende muy bien todo lo que la tecnología puede hacer, y eso somos Telefónica, con compañías donde se definen desde algo casi micro que en definitiva son oportunidades de negocio que complementan nuestro portfolio, ¿no? Esas son las dos cosas que me parece como lo más desafiante y lo más positivo de trabajar con startups. súper interesante y les agradezco muchísimo porque para todo el público que nos escucha es muy, muy, muy bueno entender, ¿no? Desde la corporación qué le vemos, ¿no? Y cómo funcionamos. Y pensaba con lo que comentaba José Luis recién, que esto también le sirve mucho a la startup, ¿no? Con ese conocimiento de la corporación, esa sensación que tenemos nosotros de si un negocio funciona o no. Eso también es un input muy interesante para ellos, para llevar aguas adentro y poder tener una validación a nivel mercado de las soluciones que ellos tienen, ¿no? Si uno de, o si una empresa como Telefónica, que tiene acceso a, en algunos países, hasta la mitad de todas las corporaciones, tenemos como clientes en algunos de los países hasta a la mitad de todas las corporaciones de un país. Si un cliente así no ve un negocio en una de las soluciones de una startup, es también un warning interno para la startup para ver cómo tiene que ir, digamos, ajustando su modelo de negocio para captar la atención de sus clientes, ¿no? Así que ahí el círculo como que se complementa. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Y para terminar, porque no queremos hacer de esto una exposición larguísima que los canse a todos, sino poder sacar la esencia de estas experiencias, me interesaba que comente cada uno, quizás empezando por vos, José Luis, ¿cómo te imaginas el futuro de la innovación? Ya sé que es una pregunta amplia, pero justamente nos interesa la visión de ustedes. A ver, dos ideas o dos comentarios sobre esa pregunta. Lo primero que me sale es que en realidad no me imagino en el futuro, tampoco en el presente, pero mucho menos en el futuro, una empresa líder que no tenga la innovación abierta como su forma normal de trabajar. Me parece que hace algunos años quizá la innovación abierta en particular, podía ser una ventaja competitiva, pero hoy ya no lo es. Hoy ya pasa a ser una condición básica, necesaria para que una compañía pueda comenzar a competir, ¿no? Con lo cual, eso es lo primero que me sale. Me parece que ya no es una opción. No me imagino una compañía trabajando en forma aislada, en forma cerrada, porque definitivamente queda fuera de mercado frente a otras que tengan la capacidad de aprovecharse de las ventajas que da la innovación abierta, ¿no? Entonces ese es el primer concepto de cómo me imagino la innovación. Y lo segundo que se me ocurre, ya mucho más específicamente asociado a nuestro negocio, dado que en Telefónica nos definimos como un supermercado de tecnología, me parece que la innovación abierta es bastante evidentemente a donde tenemos que seguir apostando. Nadie se imagina un supermercado donde solo hay productos del dueño del supermercado, ¿no? Cuando uno va a un supermercado se encuentra con góndolas absolutamente diversificadas en productos y en proveedores. Entonces, si nos definimos como un supermercado de tecnología, y creo que en realidad eso es lo que somos, la innovación abierta, el incorporar a las startups a nuestras áreas de marketing, a nuestras soluciones, a nuestros procesos de comercialización, me parece que es bastante evidentemente lo que ya forma parte de nuestra compañía, ¿no? Porque así nos estamos definiendo, como una compañía abierta que se convierte en un supermercado de tecnología, no una empresa que ofrece tecnología. Es mucho más que eso lo que estamos planteándonos, y la única forma de ser un supermercado de tecnología es trabajar con innovación abierta. Espectacular. Y eso, como mencionaba antes, es algo que las corporaciones se están dando cuenta y se ve en concreto. Nosotros bueno, por supuesto, desde Guara fuimos pioneros en lo que es la innovación abierta y lo decimos con mucho orgullo.
porque hace 10 años que estamos trabajando en innovación abierta. En ese momento eran pocos los corporativos que se vinculaban con startups de esta forma. Había algunos, sobre todo fuera de Latinoamérica, no sé, los Google, los Facebook de turno, pero en este momento son cada vez más, somos cada vez más los corporativos y quiere decir que eso se está llevando a algo concreto, ¿no? Lo estamos viendo en cifras, está sucediendo y no queda solamente en la teoría y no lo vemos solo nosotros. Así que es un buen insight. Y Carolina, me interesa tu visión también como para Sí. cerrar, de cómo te imaginas el No, yo futuro. creo que muy en línea con lo que dice José Luis, yo creo que eso se volvió cuestión de supervivencia. La velocidad en la que vienen cambiando las cosas nos obligan a todas las empresas de todos los tamaños a contar con esa innovación abierta. O sea, lo que ha pasado en este último año, nadie podía imaginar que íbamos a estar en la situación que estamos hoy. ¿Y eso qué ha implicado? Cambiar la visión, las necesidades de las personas, de las empresas, de todos cambiaron. Y eso tú para poder atender esas necesidades necesitas estar acompañado de unas startups que tengan esa capacidad de reaccionar súper rápido, con esa visión de innovación abierta, con soluciones siempre a la vanguardia. Y yo lo que creo es que de aquí en adelante esto lo único que va a hacer es acelerarse. Y vamos a vivir en un mundo de cambios y como lo decía José Luis, esto ya se convirtió vida o muerte, o estás montado con este tipo de soluciones, con innovación abierta, o no puedes ni competir. Entonces, yo creo que así lo veo, así veo el futuro, lo veo acelerándose, veo muchos cambios, la sociedad cambió, lo que nos ha pasado en esta coyuntura con esta pandemia hizo que se cambiaran muchas de la manera de relacionarnos en las sociedades y va a continuar, ¿no? Yo creo que esto vino para quedarse. Entonces, creo que tenemos ahí un camino y que fuimos y que Telefónica, como tú lo dices, con mucho orgullo tuvo esa visión de incorporar este tipo de compañías desde hace ya de más de 10 años. Hay compañías que hasta ahora se están dando cuenta de lo importante. Nosotros ya llevamos un camino recorrido y lo que tenemos que hacer es sacarle el máximo provecho y construir modelos donde todos ganemos. Muchas gracias y es muy lindo e inspirador de verdad escucharlos. Y aprovecho para comentar algo y va totalmente en línea con esto. Nosotros no solamente, como realmente nos consideramos, somos pioneros en innovación abierta y hemos aprendido muchísimo, ahora un paso que estamos dando es también apoyar a otros corporativos y a otras entidades que quieran desarrollar sus estrategias de innovación abierta como partners nuestros, ¿no? Y es eso que venimos trabajando desde hace algunos meses también y es una variante de ver la innovación abierta, que es ampliarla cada vez más, ¿no? Que no sea solamente Telefónica, sino nuestra red de partners, porque ganamos todos cuando innovamos a través de startups, y eso es un fenómeno muy lindo que está también sucediendo. Estimados, les agradezco muchísimo por su participación. Carolina, fue realmente un gusto tenerte y seguimos trabajando todos los días y seguir trabajando con vos y tu equipo es un placer. José Luis también, cada oportunidad para verte es espectacular y sobre todo ver cómo fue evolucionando todo el camino de innovación en estos años y gracias al apoyo de ustedes. De verdad, a los que están del otro lado no se imaginan las cosas que han hecho estos señores que me acompañan, este señor y esta señora que me acompañan por Guaira, por la innovación y por el crecimiento de la innovación abierta en la región. Así que muchísimas gracias por el apoyo de ustedes en este tiempo y a los del otro lado les agradezco por estar ahí, por seguir apostando también a todos los que nos conocen y a todos los sponsors de Guaira por toda la estrategia de innovación abierta que venimos llevando con ustedes y hasta la próxima. Esto recién empieza, esta celebración de 10 años recién empieza. Gracias por la invitación, Agustín. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes. Hasta luego, chau, chau. Hasta la próxima, chao.